En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. Estimados amigos, muy buenas noches para todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio en contexto, cuyo titular es Rubén Luengas y quien está teniendo algunos problemas de salud, razón por la cual estaremos aquí pues tratando de llenar los zapatos. Mi nombre es Daniel Rosas y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy vamos a tocar dos temas que sin duda van a ser de mucho interés. El primero de ellos, pues las elecciones en Colombia. Viene un personaje como Gustavo Petro, que puede ser el primer presidente de izquierda en aquella nación. Y más allá de todo esto, estaremos poniendo en contexto qué significa la llegada de otro presidente de izquierda, cómo se fortalece el movimiento de izquierda latinoamericano y qué representa además en un contexto de una nación que puede ser considerada como un estado, o que fue considerado como un estado pues, en emergencia, de crisis. Y un segundo tema será el de la libertad de prensa y de expresión. Hace algunos días, esta semana, se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Expresión. ¿Cómo estamos en este tema en nuestro país y a nivel internacional? De eso estaremos hablando con reconocidas colegas periodistas, pero por lo pronto de esta forma es como damos inicio a este espacio que es En Contexto. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, pues de esta manera vamos a comenzar entonces. Tenemos el día de hoy de manera virtual una charla bien interesante con Víctor de Currea Lugo. Él es analista de conflictos armados y periodista independiente. Con él estaremos tocando el tema de las elecciones en Colombia. Y antes que otra cosa, déjenme darle la bienvenida. Víctor, ¿cómo estás? Muy buena noche. Buenas noches, saludos para toda la teleaudiencia, saludos para ti y esperemos que nuestro amigo común se recupere de sus dolencias. Sí, sin duda, pronto estará aquí el maestro Rubén Luengas, seguramente ya para la siguiente emisión y para las personas que nos están acompañando de manera cotidiana en La Octava, bueno, pues él seguramente ya estará entre semana haciendo sus participaciones en los espacios de Jesús Escobar. Por lo pronto, Víctor, si me permites, vamos a entrar en materia y, bueno, pues te buscamos para que nos puedas hacer un poco este análisis, tú que eres periodista, experto en materia de, pues, conflictos dentro de los estados, porque sin duda llama la atención el papel de Colombia. Colombia, un estado, un país que ha estado marcado, pues hay que decirlo de manera como es, ¿no? Pues por el narcotráfico, por conflictos como las guerrillas, la FARC. Entonces, ¿cómo es que llega posiblemente un presidente de izquierda a un país bajo estas características? ¿Tú cómo lo ves de entrada? A ver, lo fundamental es decir que el conflicto colombiano ha creado también una cultura de la violencia y una lógica del arreglo de las diferencias por medio de la violencia directa. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de algunos candidatos en el pasado. El candidato Luis Carlos Galán fue asesinado en el año 89 en plena contienda electoral, el candidato Carlos Pizarro, el candidato Bernardo Jaramillo, el profesor Jaime Pardo Leal, años después fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. Es decir, resolver los conflictos por medio de la violencia en Colombia desafortunadamente es más usual de lo que uno podría esperar. Pero la segunda cosa es que eso no ha estado ajeno a esta campaña. En esta campaña ha habido amenazas de muerte contra Gustavo Petro, ha habido una movilización de un paro, una toma armada de varias regiones del país por parte de los grupos paramilitares para incidir en la campaña política. Las calumnias y las infamias, a propósito de tu segundo tema sobre libertad de prensa, están al orden del día y es una situación bastante enrarecida. Es decir, yo creo que ha sido la campaña política, en lo que yo recuerdo, más llena de calumnias, de intrigas, de mala prensa, más ausencia de debate democrático, más ausente de propuestas políticas consolidadas, digámoslo en una palabra muy colombiana, muy rastrera ha sido esta campaña política, y las personas que hemos tomado partido por el cambio, pues hemos sido víctimas de todo tipo de calumnias, de amenazas, de presiones, donde incluso, contrario a la Constitución Política de Colombia, el presidente de la República de Colombia ha participado en debates políticos, ha tomado partido, el jefe comandante del ejército de Colombia ha hecho pronunciamientos también de orden político, han alterado la ley para poder autorizar que los poderes regionales y locales hagan contratos en época electoral, con lo cual el clientelismo electoral ha aumentado. Ha habido todo tipo de presiones de este orden
que nos lleva a un escenario bastante complejo. Tenemos de este domingo en 8 la segunda vuelta electoral y creo que se va a decidir entre dos modelos de país, más que una elección común y corriente, una elección, digamos, esperada dentro de un país aparentemente democrático. Yo sí creo que es un corte de cuentas y va a ser muy complejo el país al día siguiente de las próximas elecciones. Sí, sin duda, Víctor. Bueno, hemos visto, y pongo en contexto a las personas que nos acompañan aquí desde México, hemos visto las imágenes de los mítines de campaña justamente del candidato y pues mítines en donde a él se le ve flanqueado por personal de seguridad que lo está escoltando con escudos de seguridad ante, pues eso que tú ya mencionabas, es decir, ante las amenazas que hay de un atentado en su contra. Es la tercera vez que se postula además, en el 2010, en el 2018 ya había participado también como candidato presidencial, ya fue candidato de Bogotá, actualmente es senador, entiendo, o está dejando el cargo de senador. Y bueno, todo esto lo pongo en contexto para que entendamos esto que tú aterrizabas, Víctor. ¿Se está pasando o se está esperando que se pueda tener una transición a una izquierda alejada de estos hechos de violencia como los que se han visto en otras ocasiones? En este sentido, lo que yo quisiera preguntarte es cómo ha sido la respuesta, primero, me llama la atención por un lado, de la población joven. Es decir, si ya había sido postulado 2 veces candidato, ya se había lanzado 2 veces como candidato y no había ganado, ¿qué está haciendo ahora diferente, Víctor, el papel, esta nueva campaña con relación a las anteriores? ¿Por qué en esta ocasión sí es una probabilidad altísima de que pueda ganar? No es tanto lo que ha hecho el candidato, Okay. donde vale la pena resaltar su fórmula vicepresidencial. La fórmula vicepresidencial de Petro es, yo le decía a ella muy cariñosamente, somos amigos, ella tiene 4 defectos, esto entre comillas. Okay. El primer defecto es que es una mujer en un país machista, en que es negra en un país racista, en que es pobre en un país clasista y es de provincia en un país centralista. Francia Márquez es una figura que ha logrado aglutinar las voces de lo que llamaba Eduardo Galeano los nadies, los excluidos. Entonces representa una propuesta desde abajo, con un compromiso ético brutal, una mujer que es licenciada, es una mujer que ganó un premio equivalente al premio Nobel en medio ambiente, muy capaz, y que, digamos, acompaña como fórmula vicepresidencial a Gustavo Petro. Pero decía que lo fundamental no es lo que ha hecho la campaña, es lo que ha pasado en el país. Y es que las nuevas generaciones, los jóvenes, han visto la terrible represión por parte del Estado colombiano. En Colombia, yo invito a las personas que nos están viendo en este momento a que busquen cualquier indicador. Asesinatos de sindicalistas en el mundo, desapariciones forzadas, crímenes extrajudiciales, desplazamiento por el conflicto armado, niveles de inequidad, la brecha entre pobres y ricos, el índice Gini, cualquiera de los indicadores, y encontrarán dentro de los primeros países, si no en el primer lugar, a Colombia. País descuadernado, con una terrible represión. El año pasado estuvimos en un paro nacional donde hubo alrededor de 80, 90 personas asesinadas, en gran parte por el Estado, de manera directa e impune. Los jóvenes se volcaron a las calles. Esos jóvenes no encontraron una respuesta en el Estado y ahora buscan una respuesta en la oposición. Pero igualmente las mujeres que han sido profundamente marginadas de la política ahora se incorporan porque las banderas que recoge Gustavo Petro y las que representa Francia Márquez reconocen una igualdad de género, una política de género que es de alguna manera, de muchas maneras, rompedora del statu quo. Por tanto, el voto que se está sumando a Gustavo Petro es el voto de los jóvenes y el voto de las mujeres. Pero además de eso hay una cosa importante, hay unos sectores, incluso de los partidos tradicionales, incluso de lo que se llama el centro en Colombia, que se han manifestado abiertamente a favor de un cambio. Por eso lo que representa es mucho y por eso las élites han actuado por una conjugación de factores en contra de la candidatura. La primera, el fraude electoral. Nosotros tuvimos unas elecciones en marzo pasado al Parlamento, donde finalmente hubo un reconteo de votos, y pues, no un reconteo de votos, perdonen por el lapsus, una revisión de algunas de las actas, y nos encontramos con que más de 700.000 votos que se le habían ocultado
a la bancada que respalda al candidato Petro aparecieron. Es decir, hubo un fraude o alteraciones en el conteo de votos en el 26% de las mesas electorales del país. Eso es brutal. Eso se llama fraude, así otros lo quieran llamar de otra manera. Entonces tenemos el riesgo de fraude. Tenemos el riesgo de la amenaza directa. Por eso Francia y Gustavo Petro han tenido que salir con esquemas de protección muy sólidos en los mítines que han llenado plazas como no se hacía durante muchos años en Colombia. Y la tercera cosa es el desprestigio. Entonces son las calumnias brutales que se elaboran a través de las redes sociales. Entonces tratan de enlodar a Gustavo Petro con todo tipo de prácticas. Es cierto, Gustavo Petro fue guerrillero y él dejó las armas hace 32 años para sumarse a la política. Y es parte del proceso democrático que queremos. Entonces, mucha gente dice en Colombia no los queremos en el monte echando bala, como decimos en Colombia, disparando, sino en la ciudad echando lengua, es decir, dando el discurso democrático. Ese cambio es brutal y esa apuesta política hay que respaldarla precisamente para sacar la violencia de la política. Entonces, en ese sentido, sí, él fue guerrillero, no cumplió ninguna labor importante de mando armado ni tareas militares, es decir, le da la cara al país abiertamente, y más que él como figura, se recoge su propuesta política. Sin embargo, en Colombia hay una serie de corrientes políticas de todo tipo que buscan enlodar, y entonces ya la discusión no es, mi estimado, sobre el proyecto económico de Petro, sino si Petro nació en una ciudad o en otra. No es sobre la propuesta política de Petro, sino sobre Petro fue o no guerrillero. Y hay una serie de presiones sobre su vida personal que intentan colocarse sobre la mesa. Eso de atacar personalizando para negar la libertad de expresión, para negar los derechos políticos, se ha vuelto una costumbre en este país. Y bueno, a propósito de que tocabas este tema de los ataques, entiendo que han sido en las dos vías. Por un lado, pues el candidato Petro ha estado denunciando esto de lo que ya nos platicabas tú, Víctor, el fraude, el cambio de la ley. Y por el otro lado, en contrasentido, pues a él lo están atacando de esto que han llamado los petrovideos. Es decir, filtraciones en donde pues algún asesor de campaña está por ahí llamando a cómo debería hacerse vía redes sociales pues un ataque hacia su contrincante. Pero más allá de ello, quisiera yo aterrizar esto, ir aterrizando la charla hacia cómo se va entonces enmarcando todo esto en una izquierda latinoamericana. Es decir, si ya estamos viendo que se le está atacando a un candidato de izquierda, que podría ser el primer candidato de izquierda en Colombia, bueno, de ganar, ¿qué representaría ello? ¿Qué representaría para Colombia? ¿Qué representaría para Latinoamérica? ¿Qué representaría para el mundo? Y aquí me gustaría, Víctor, que pudiéramos, o te preguntaría, ¿se puede separar entre dos izquierdas latinoamericanas? Una izquierda más, por ejemplo, pegada a Maduro, más pegada a Díaz-Canel en Cuba, y otra izquierda más pegada al modelo que tenemos ahora en Chile. Y entonces Petro, de ganar, ¿hacia cuál izquierda podría inclinarse, no? ¿Hacia una izquierda más como la que veíamos en los 70s o una izquierda, digamos, más moderna, más apegada, entiendo yo, hacia temas como feministas, comunidades originarias, LGBTTI+, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? 12 comentarios. El primero, evidentemente se filtraron unos videos que es profundamente peligroso. Imagínense infiltrar una campaña presidencial y temas y reuniones profundamente confidenciales y cerradas fueron grabadas para lanzarse días antes de las elecciones. ¿Qué se observa en los petrovideos? Pues gente haciendo política. Max Weber decía, la política no es de ángeles, y sería absolutamente tonto pensar que, hagamos el símil, la selección de fútbol de México se enfrenta a la selección de fútbol de Colombia. Pues hombre, ahí van a haber una serie de expresiones comunes de, oiga, bloquea aquel, avance por el centro, aproveche las debilidades del otro, porque eso es la política. Entonces me parece que se busca, la política no es de ángeles, satanizar eso. Ahora, Petro ha dicho algo contundente que yo quiero que la teleaudiencia lo tenga pendiente. Petro dijo, si yo estoy cometiendo un solo delito que se demuestre en esos petrovideos, renuncio a mi candidatura presidencial.
de esa talla ha sido Gustavo Petro. Es decir, si ahí estoy cometiendo un delito. El problema es que ahí se reúnen no para desaparecer personas como en Colombia, no para pasar jóvenes como guerrilleros, no para imponer reformas tributarias retroactivas, no, para hablar de política. Y la política es eso, la política es una cosa descarnada y lo saben los mexicanos y lo saben los colombianos, lo primero. Lo segundo, más que un problema de qué izquierdas, es que entendamos que hay muchas izquierdas. El problema también está en que Petro no representa, y esto por favor tómenlo con pinzas, no quiero ser malinterpretado, Petro es una persona liberal, no neoliberal, no, una persona liberal social, del pensamiento de John Rawls, del pensamiento de Piketty, del pensamiento de Amartya Sen, premios Nobel de Economía, donde plantea dentro del capitalismo unas reformas de justicia social. Es decir, uno diría es una izquierda muy tipo socialdemócrata, muy pensando en el modelo sueco-holandés, si ustedes quieren, con todas las diferencias que se quieran. Pero es eso, no se está pensando en la imposición. Por eso es absolutamente torpe cuando se dice desde algunas círculos políticos de Colombia que Petro obedece al comunismo o al castrochavismo o a figuras de estas. Yo lo que veo es que cada país está encontrando un modelo diferente, pero fíjense que en Venezuela, con todo lo que podamos criticar, finalmente el ADECO y el COPEI aceptaron, los ADECOS y los copellanos, el triunfo de Chávez de manera electoral. Y en Brasil se aceptó el triunfo de Lula y en Chile se aceptó el triunfo de Boric. Nunca en la historia política del país llamado Colombia jamás ha gobernado un presidente de izquierda, jamás, absolutamente nunca. Y las veces que lo ha intentado ha sido eliminado moralmente, políticamente, o eliminado físicamente. Entonces nos encontramos ante un escenario que es único. Ahora, ¿qué es lo importante? No gratuitamente a Colombia la llaman la Israel de América Latina. Colombia es un país donde el peso de Estados Unidos es brutal, su presencia militar es real, su uso como cabeza de playa para atacar a Venezuela es real, su discurso de la seguridad interna y luego de la guerra contra el terror es real y por tanto se vuelve un elemento de cambio fundamental. Yo creo que puede ser muy interesante, no porque obedezca, es que ni siquiera es un problema, mi estimado, de castrochavismo ni de marxismo, es un problema de justicia social, es un problema de que la riqueza se distribuya de otra manera, de que los ricos paguen impuestos, de que los campesinos tengan acceso a la tierra. Pero Colombia es tan feudal, y con esto te doy el paso a la siguiente pregunta, Colombia es tan feudal que un proceso de modernización de la zona rural le aterra a las élites locales. Somos tan premodernos que un proceso de modernización del Estado, de crear mercado nacional, de incorporación de las zonas marginadas del país, ya le da pánico a los ricos de este país. Entonces, parece que cualquier intento, siquiera democrático, siquiera capitalista moderno, siquiera rusoniano, ya les parece a ellos la revolución total y absoluta cuando no lo es. Víctor, se nos termina el tiempo, pero me quedo un minutito y no quiero dejar de preguntarte tu opinión sobre un tema importante. Dentro de lo que él ha planteado como parte de su propuesta está pues justamente el tema del narcotráfico, la relación con los Estados Unidos. Él ha dicho que pues sí, estaría buscando que haya acuerdos con los Estados Unidos, pero que no pueden ser acuerdos unilaterales. Y en este sentido, bueno, pues se enmarcan las extradiciones de personas detenidas por narcotráfico, la intervención de los Estados Unidos en los programas de contención de narcotráfico en Colombia. ¿Tú crees que sea necesario que siga manteniendo o más bien, cómo tendría que ser el cambio de la relación entre Colombia con los Estados Unidos en caso de que Petro llegue a la presidencia, Víctor? A ver, yo lo que creo y lo que espero, además en mi labor académica como internacionalista, es que volvamos a un mundo multipolar, que el nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez sean capaces de mirar que hay diferentes poderes en el mundo, que dejemos de ser, y lo digo de manera directa, escueta y hasta grosera, arrodillados frente a los Estados Unidos de la manera en que Colombia lo ha sido. Claro, Estados Unidos es un actor internacional con el que hay que mantener relaciones, pero por ejemplo, y eso lo ha dicho Petro, claro, hay que abrir relaciones internacionales que no las tenemos con Venezuela. Con Venezuela compartimos 2.200 kilómetros de frontera.
tenemos una economía de frontera importante, tenemos una presencia migratoria de casi 2 millones de venezolanos en territorio colombiano y tenemos cerradas las relaciones internacionales, lo que me parece un exabrupto. Pero además de eso, el problema del narcotráfico tiene dos modelos. Uno, el modelo afgano. ¿Cuál fue el modelo afgano? El mismo que se usó en Colombia: reprimir, bombardear, utilizar la fuerza, y eso ha fracasado. El opio en Afganistán representa el 90% del mercado mundial, y en Colombia alrededor del 60% del mercado mundial de cocaína es originario de Colombia. Es brutal. Tenemos el otro modelo, boliviano. Evo Morales se sienta con los campesinos y logra unos números dramáticos de reducción de la hoja de coca sin que hubieran los niveles de violencia que vemos en Colombia. Hay dos modelos. Hay un modelo concertado de reducción de los cultivos, de reemplazo por economías locales diferentes, de insumos del Estado, para evitar el gran desangre. El dinero, mi estimado, se calcula que el 96% del dinero del narcotráfico se queda en la banca internacional, se queda en los circuitos internacionales. Es decir, nosotros ponemos los muertos y la cocaína, nosotros ponemos la sangre, pero la plata se la queda a otro, si de negocio se tratara. Entonces yo creo que es un problema internacional que debe ser tratado a nivel internacional, pero la salida es por modelos de sustitución de economías y apoyo al campesinado para que renuncie al cultivo de coca y opte por otro tipo de cultivos, pero que sean productivos, porque la gente necesita comer. Y eso ¿qué es lo que plantea Petro, precisamente? Exactamente. Necesitamos revisar nuestra soberanía alimentaria. Y termino diciéndote esto: Colombia es un país donde nació la primera mata de maíz. Importamos maíz de los Estados Unidos, importamos cereal, hemos importado café. Eso es una vergüenza. Entonces, la soberanía alimentaria, y nos lo demuestra la guerra de Ucrania y Rusia, es una cosa estratégica para cualquier pueblo que pretenda ser realmente soberano. Bueno, pues ahí está. Víctor, te agradezco muchísimo este análisis que has compartido para la audiencia de En Contexto, y bueno, pues esperemos que no sea la última vez que tengamos por acá, y le mando por supuesto saludos a Rubén. Muchísimas gracias.